Acciones preventivas frente a la radiación solar. El riesgo de exposición a las radiaciones ultravioletas no puede ser eliminado en el origen. A esto se une la complejidad de evaluar este riesgo, debido a las constantes variaciones en los factores que determinan el nivel de exposición, como son el ángulo de incidencia de los rayos solares, la estación del año, la intensidad de la radiación, la existencia de superficies reflectantes y el fototipo de los trabajadores, entre otros factores. La acción preventiva ha de ir orientada a implantar un conjunto de medidas dirigidas al control del riesgo y la prevención de los posibles efectos nocivos de la radiación solar. Medidas organizativas. Teniendo en cuenta el índice ultravioleta máximo diario y su variación a lo largo del día, cuya información está disponible en la Agencia Estatal de Meteorología, el trabajo se ha de organizar de forma que se eviten determinadas tareas o que el tiempo de exposición se reduzca en aquellas horas del día en las que el nivel de radiación es más alto. Protecciones colectivas. Cuando no existan sombras naturales, se han de establecer zonas con sombra que permitan descansar o realizar determinadas tareas de forma protegida. En el mercado se comercializan productos o materiales que garantizan una protección adecuada frente al sol. El factor de protección ultravioleta, UPF, indica la capacidad de una tela, lona o material para evitar el paso de la radiación ultravioleta. Un UPF de 12 o más indica que tiene una buena protección y que filtra más del 90% de los rayos ultravioletas. Un UPF 25 o superior indica una protección alta que filtra más del 95% de los rayos. Un UPF 50 o más indica una protección total que filtra el 100% de los rayos. Protección individual. Los trabajadores tienen que disponer de los equipos de protección individual que sean necesarios frente a la exposición a la radiación solar intensa, como gafas de protección solar para su uso laboral, los protectores oculares que protegen únicamente contra la radiación solar son de categoría 1, es decir, son de diseño sencillo y están destinados a proteger contra riesgos leves. Si el protector ocular incorpora otra característica protectora, por ejemplo, contra impactos de partículas, el protector ha de ser de categoría 2. La elección del filtro depende del nivel de iluminación ambiental y de la sensibilidad individual del usuario al deslumbramiento, pues se ha de evitar la fatiga visual en exposiciones largas. Ropa de trabajo. Aunque la ropa de trabajo corriente no es un equipo de protección individual, es conveniente el uso de ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, con mangas largas y pantalón largo, que al mismo tiempo permita una adecuada transpiración para evitar la sobrecarga térmica. Existe ropa de protección certificada frente a la radiación solar. En la etiqueta se indica el valor del factor de protección UPF. Para la protección de la cabeza son recomendables los sombreros de ala ancha y adicionalmente elementos para la protección del cuello. Los trabajadores de la construcción que trabajan a la intemperie deben disponer de cremas o pomadas con un factor de protección de la piel adecuado frente a las radiaciones ultravioletas. El factor de protección solar, SPF, indica el número de veces que el fotoprotector aumenta la capacidad de defensa natural de la piel frente a la quemadura. Por ejemplo, un fotoprotector con un índice SPF 15 permite un tiempo de exposición al sol 15 veces mayor que sin él. El fotoprotector debe aplicarse aproximadamente 30 minutos antes de la exposición al sol y su aplicación se ha de renovar periódicamente, cada 2 horas,
o tras una sudoración intensa. Se debe elegir un protector solar adecuado para cada tipo de piel o fototipo y en función del índice de radiación ultravioleta. El protector solar se debe utilizar incluso en días nublados. Formación e información a los trabajadores. El programa de formación de los trabajadores que realizan sus tareas a la intemperie debe tener en cuenta los problemas potenciales de una sobreexposición a la radiación solar y ha de contemplar las medidas necesarias para minimizar el riesgo. Una buena medida de concienciación de los trabajadores sobre la peligrosidad de la radiación es informarles puntualmente sobre el índice de radiación ultravioleta en la zona en la que se ubica la obra. Resulta muy útil utilizar carteles informativos sobre el riesgo asociado a cada valor UVI y las medidas que deben adoptarse en cada caso. Fundación Laboral de la Construcción.